la Almoina, la Alcudia, Al-Azraq, Ángela Dattur, Muhammad Sid Bono, Madinat Lakant, Atzeneta, Ibn Alabar, Francesc Bensuar, Antoni de Maya, la Rábita de Guardamar del Segura, Joan Peruchó, el Raval Roig, que no es el Raval Rojo, no estamos en Ámsterdam, Joan Molins, Abdallah ibn al-Faqih, Madinat Danilla, Ahmed Adnache, Les Alqueríes, el Astrolabio de Denia, Isabel Adnache, Abayat al-Munsafí, Abrahim Zumilla, Beni Rama, La Saidía, Fátima Ciñel, Mezquita de la Shara, Madina Tilch o Medina Elche, Muhammad ibn Ali ibn Bitas al-Kinani, Alsira, Kusantanilla, Alcoy, Beni Ali, Valencia, Beni al-Faqih, Almudaina. Seguramente algunos de estos nombres les suenan de forma periférica, o no, o ni siquiera. Habrán paseado 1001 veces por delante de las imágenes que están viendo en pantalla, pero nadie le da importancia. Son ecos de nuestra cotidianidad. Estos nombres de mujeres y de hombres, estos lugares olvidados, son parte de la historia de la hoy llamada Comunidad Valenciana. Y son murallas, mezquitas, hammam, acequias, pozos, hornos, médicos, médicas, farmacéuticas, parteras, intelectuales, escritoras y escritores, maestras y maestros sufíes, que han sido borrados de los libros de la historia de España, de Europa y de la Comunidad Valenciana. Por una única razón, por tener nombres árabes algunos, pero sobre todo por ser musulmanes y musulmanas. Digo lo de por tener nombres árabes porque también había árabes, cristianos y judíos en la Edad Media hispana. En este momento, ¿saben ustedes dónde se encuentran? ¿Son conscientes de dónde están? Se encuentran ustedes en el corazón urbano de uno de los barrios más importantes de la capital del Reino de Valencia, la Morería Real de Valencia, que ocupaba más o menos el perímetro que hoy ocupa el barrio del Carmen. Este barrio tan guay, tan maravilloso, tan increíble. Una morería, al contrario de lo que nos han contado, es un espacio urbano que ejercía un papel esencial en la política de un reino cristiano, gestionada por sabios y sabias musulmanes y musulmanas cuyas familias habitaron esta ciudad desde hace siglos. La Morería Real de Valencia se conserva prácticamente intacta. Cuando veníamos hacia aquí, mi compañero Felipe y yo hemos recorrido las calles y la entrada principal de la Morería de Valencia. Forma parte de nuestra cotidianidad. Sin embargo, como ven, a partir del siglo XVII, de esa trágica expulsión de los moriscos en 1609, cayó un manto de silencio sobre esa morería, lo cual también ha permitido que todavía se conserve. Hay que mirar el lado positivo de la vida también. Hasta hoy. Ese manto de silencio tenemos que empezar a romperlo a partir de hoy. Esta morería, que sepan, tenía negocios relacionados con la cerámica. Tanto nos enorgullecemos de la cerámica de Manises y de Paterna, ¿no? Pues esos artesanos de Manises y Paterna se trasladaban a la Morería Real de Valencia para vender sus productos. También se comerciaba con la seda. La Lonja de la Seda, famosísima, maravilloso edificio gótico, característico de Valencia, no hubiera tenido ningún tipo de sentido si no hubiera sido por las relaciones comerciales que facilitaron los musulmanes y musulmanas andalusíes en el Mediterráneo, pero sobre todo los valencianos y valencianas mudéjares. También había batanes, espacios donde se trabajaba con las pieles, productos de lujo, hornos de pan, carnicerías y pescaderías, incluso licorerías. Sabemos que se comerciaba con licores bastante rebajados, con vino, y se comerciaba por todo el Mediterráneo con estos productos maravillosos, hispanos, que eran reconocidos como hispanos, pero de factura mudéjar o musulmana, como queramos decirlo. Estos negocios estaban gestionados por la comunidad islámica, que vivía su espiritualidad de forma razonablemente integrada. Había momentos de paz cotidiana,
rotos por el asalto y el asesinato de muchos miembros de estas familias musulmanas hacia 1455, cuando se produjo el asalto de la Morería Real de Valencia. Este asalto, por cierto, fue condenado con dureza por los reyes de Aragón, pues sus súbditos musulmanes y musulmanas lo eran de pleno derecho. Y aquí, en estos momentos de conflicto, y que además en las crónicas se van repitiendo constantemente, es cuando empezó la extranjerización de nuestro pasado islámico. Los primeros alminares silenciados y rebajados con respecto a la altura de los campanarios, las prohibiciones para celebrar, las restricciones para vivir el Islam de forma libre. Hoy queremos romper desde este centro neurálgico del Islam valenciano, de ese Islam permitido, ese silencio, comprendiendo o intentando comprender cuál es la realidad de nuestro pasado, y esperemos que progresivamente la vayamos de nuevo integrando en nuestro presente y en nuestro futuro. Espero que disfruten de este congreso y Dunia Hania. Muchísimas gracias. Hola, pues muy buenas tardes ya, de nuevo, gracias. Seguimos con las presentaciones, con los interludios o interactos de mesas, continuando un poco lo que ha hecho Belén anteriormente. Quiero volver a recordar y a volver a traer nombres, los que dé tiempo, que tampoco son muchos, de muchos y alguna musulmana, andalusíes en su mayoría, que muchas veces es inevitable cuando empezamos cualquier encuentro no recoger las ideas que ya han dicho anteriores ponentes, y en este caso las palabras de Alba, de Mohamed y de Musa, para entrar un poco en las propuestas de la siguiente mesa, de la anterior y la siguiente. Me interesa fundamentalmente esa idea de las complejas interacciones culturales, políticas y sociales que alimentan una discriminación que no deja de crecer, que es lo que quiero presentar durante estos breves minutos. Y voy a seguir la línea, como os decía, que ya ha presentado Belén, para intentar, siguiendo con la idea del proyecto, del Congreso, una mayor tolerancia y respeto en un mundo cada vez más interconectado y diverso. En la imagen anterior, Mitcha, tenemos algo sobre, que es la clave sobre lo que voy a hablar, que es por qué no son conocidos, por qué no son conocidas ciertas personas en la historia de España, o cómo construimos esa identidad excluyente que tiene mucho que ver, retomando lo de las anteriores ponencias, qué tipo de narrativas eurocéntricas han servido para construir la hispanidad y la identidad española. Es un libro fundamental, el de Jack Goody, El robo de la historia, porque nos explica cómo a lo largo de los últimos siglos, fundamentalmente, Occidente, Europa, han ido con esa potente narrativa eurocéntrica robando éxitos y robando logros y presentándolos como propios, desde el amor romántico al capitalismo, desde la democracia a los derechos humanos, desde la poesía y la modernidad, y somos modernos en tanto que somos laicos. Todos esos estigmas que recaen sobre las comunidades musulmanas han servido para robar directamente éxitos. Y estábamos hablando antes de entrar al Congreso con Yasmín y con Lucía, que sé que estarán por ahí, con esa idea de uno de los últimos robos de la civilización occidental, que es la idea de que solo nosotros en Occidente somos descendientes de Grecia y de Roma. No somos capaces de compartir el legado clásico, y cualquiera que viaje por el Mediterráneo y por el mundo islámico se dará cuenta de la infinidad de ciudades y la infinidad de yacimientos arqueológicos y de restos griegos y romanos, mejor conservados muchas veces de lo que están también en Europa, que se conservan por allí. Uno de esos robos fundamentales es ese concepto de globalización, o incluso el de los viajes y el turismo, que pensamos que han nacido antes de ayer. Y quiero que atendáis a este mapa. Me gustaría tener unos mapas mejor hechos como los de Alba, se los pediré para la próxima presentación, pero para que entendáis que el Islam es una explosión civilizatoria que se extiende rápidamente, conectando lo que hasta entonces era gran parte del mundo conectado anteriormente con esa herencia clásica y romana, como una autopista sin peajes desde Algarve al Andalus, desde el Algarve portugués hasta China e India, cruzando el norte de África, cruzando el Mediterráneo y entrando en Asia Central,
Es una autopista sin peajes por la que circulan personas, por la que circulan semillas, por la que circulan técnicas de cultivo, por la que circulan lenguas, aunque en ese afán de reducir lo islámico puramente a lo espiritual y religioso, Occidente ha terminado prácticamente deshumanizando, o sin prácticamente en muchas ocasiones. El Islam es un proceso civilizatorio que genera una primera gran globalización, y aquí entro en los... ¿Hecha? Andalusíes que me interesan. Me interesa detenerme en todos esos viajeros que son los que han seguido una forma de viajar condicionada por un precepto islámico. Hoy diríamos, bueno, pero el cristianismo también concibe las peregrinaciones. Sí, pero no desde su origen y como un precepto. En ese momento fundacional del Islam que se empieza a animar a todo creyente a que viaje, los viajes se convierten no solo en una forma de espiritualidad, sino también en una forma de conocimiento. El mundo se vuelve más global, el mundo se vuelve mejor conocido, gracias también a muchos de estos viajeros andalusíes, que a su vuelta escriben un fenómeno que son las primeras guías de viajes, que son las riglas. Muchos de esos tratados que les han servido para conocer y para poder enseñar a otros viajeros el viaje que han experimentado durante siglos, y que se trufan de... Al-Garnati puede ser el primer, pues lo pongo como ejemplo, europeo, occidental, musulmán y andalusí, que describe animales como los castores, que describe la práctica de los esquíes en las estepas centrales de Rusia, o que describe el consumo del caviar. Tenemos a otros mucho más conocidos como Ibn Arabi, tenéis a Ibn Khaldún, tangerinos como Ibn Battuta, han ido escribiendo distintos tratados de viaje siglos antes de que supuestamente los ingleses inventasen el Grand Tour y con eso el turismo, y más de 1000 años antes de que mucha gente viaje con esas Lonely Planet debajo del brazo. Sus cuadernos de viaje, pensados para recordar y también para enseñar, son fundamentales. Y me voy a centrar solo en uno de ellos, porque estamos en Valencia. Me gustaría haber cambiado las presentaciones, pero como Llovesolides son tan aplicadas y tan bien organizadas, la presentación lleva días ya entregada, pero ayer anduve dando un paseo por aquí, me fascinó quién sí y quién no merece estar en una plaza o en una placa en Valencia. Y yo soy muy poco amigo de poner placas y poner estatuas, porque al final son efímeras y tienen que ver con identidades cambiantes muchas veces. Pero Ibn Jubayr, si hacéis el ejemplo de poner en Google su nombre unido a Valencia, os va a arrojar 37.000 resultados aproximadamente. Si ponéis Marco Polo Valencia, os va a arrojar 13,5 millones de resultados. ¿Cómo puede ser que un valenciano que recorrió mucho más mundo que Marco Polo, mucho más meridional y mucho más peligroso, no tenga un reconocimiento ni un conocimiento? No voy a entrar aquí a valorar quién conoce y quién no conoce, pero es muy difícil que no conozcáis, muy fácil que no conozcáis este valenciano de Xàtiva, que en el siglo XII se embarca porque dice que ha cometido una serie de pecados, ha bebido vino contra su voluntad y tiene que emprender un viaje espiritual que completa llegando a Meca, pero cuando está en Meca dedica años a seguir viajando por Mesopotamia, por Siria, por Palestina, vuelve a Valencia, le empieza a quemar la silla y vuelve a salir de viaje cuando ya no tenía que redimir más pecados aparentemente, y vuelve durante años a viajar, a escribir, a retornar a Xàtiva, hasta que finalmente, en sus últimos años de vida, decide abandonar esta tierra, se establece en el último viaje en Alejandría como maestro con todo lo que ha aprendido, enseñando a otros lo aprendido, lo científico, lo filosófico, lo religioso, lo literario aprendido en sus viajes, y termina asentándose y muriendo en Alejandría para que se le pierda completamente la huella. No somos los inventores de nada. Es un mínimo ejemplo en estos pocos minutos que tenemos, como decía Belén, para poder poner sobre la mesa nombres, acciones y robos. A lo largo de los últimos siglos, para construir esa identidad hispana y europea, ha habido que ir apropiándose de robos, de éxitos de otras civilizaciones. Tenéis estos pequeños decálogos que son maravillosos, solo recuperando en positivo, solo recuperando con mensajes de éxito algunas historias que pensamos que no son españolas, y lo son, en tanto que debemos aceptar que si hacemos la historia de España, todos los nacidos en esta tierra o vividos en esta tierra son españoles o españolas. Solo poniendo sobre la mesa todas esas historias de éxito y en positivo podremos intentar desde la historia, que es lo que soy, combatir o ayudar a generar herramientas para combatir la islamofobia. Y sin más, os dejo con los siguientes ponentes, que no sé si va a presentar Buti. ¿Sí? Adelante.
como hemos visto en la mesa anterior, las fake news no son algo tan nuevo ni tan antiguo. Les voy a leer una serie de titulares, un poco, se los pensaba introducir sin avisar, pero creo que no es el momento, no estamos en un buen momento para eso. Pero esta mesa va a enlazar, esta información que voy a dar ahora va a enlazar con la mesa anterior y con la próxima. Fíjense lo que se nos transmite, ¿no? en la prensa. Los terroristas de Hamás matan a 40 bebés, algunos de ellos decapitados en el kibbutz Kfar Aza. Esto lo publicó La Gaceta hace no mucho tiempo. Imagino que esta noticia les sonará. Pero tenemos otras fake news que nos han transmitido a lo largo de la historia, como por ejemplo esta. En el año 711, los musulmanes del norte de África invadieron la península ibérica. Los musulmanes convirtieron a la población de la Hispania romana en uno de los centros intelectuales de la cultura islámica y ocuparon parte de la península durante unos 8 siglos. ¿Por qué cuando se habla de la romanización nunca se habla de invasión? ¿Por qué cuando llegan los fenicios no se habla de invasión? ¿Por qué cuando llegan los musulmanes se habla de invasión y se habla de ocupación? Pues esto es lo que se transmite, ¿no? Y lo que nos han transmitido. Este titular, o como queramos llamarlo, sale en Google cuando metemos la fecha 711 y lo publicó la Universidad de Kansas City. De hecho, es la primera cita de Google sobre la presencia islámica en la península ibérica. En el 711 nos invadieron y nos ocuparon. En fin, les leo otro. Jaume I destruyó el muro de alquibla de la mezquita de Valancia. Por favor, no vuelvan a decir Valansilla, nunca más, Valancia. Con un enorme martillo y allí celebró la primera misa. Esto es un relato de parroquianos, ¿vale? Pero cuando hago las visitas guiadas por la Valencia Islámica, pues siempre que llegamos a la catedral y hablamos de la mezquita Aljama, pues siempre hay alguien que me dice que Jaume I cogió un martillo gigante y destruyó el muro de alquibla. Y bueno, esta ya es la que más me gusta de todas. Esta no la había escuchado nunca, pero es que me ha parecido increíble. Nada más conquistar la ciudad de Valencia, el rey conquistador, como no, mandó purificar la mezquita mayor de la ciudad, convirtiéndola en catedral bajo la advocación de Nostra Donna Santa María de Valencia. Pocos saben, atención, que para purificar la mezquita se utilizan perros antes de la advocación, pues para los musulmanes estos son animales impuros y cuando les tocan o pisan los lugares sagrados musulmanes deben limpiarse esos lugares y las personas que allí están. Esto lo publica Valencia Bonita y a mí me surge la pregunta de a qué mente se le ha ocurrido semejante barbaridad, porque esto no se recoge en ni una sola fuente histórica que hable de la transformación de mezquitas en, a veces, iglesias, a veces, otras cosas, ¿de acuerdo? Les voy a contar la historia de este personaje que me trae la referencia que les pongo aquí, pues me ha parecido adecuada traerla, que se le conoce como Al-Azraq el Blau, el señor de la montaña de Alicante. Basándome en esta novela gráfica de Lluís Sellés y de Daniel del Olmo, les quería contar que en esta novela se narra la colonización catalana del futuro reino de Valencia, pero desde el punto de vista de la población autóctona de lo que hoy llamamos la Comunidad Valenciana, es decir, los musulmanes y las musulmanas andalusíes, valencianos y valencianas, que hablaban la lengua árabe. Al-Azraq, este personaje, fue el último señor musulmán, se le conocía como visir, así se dirigían a él, que trató de impedir el avance de la colonización catalana y aragonesa en los territorios árabes andalusíes del Sharq al-Ándalus, es decir, del Levante peninsular. Las crónicas, como el Llibre dels Fets, han tratado de dibujar a la figura de Jaume I como un rey libertador. Perdón. Esto parece que se me ha metido dentro el espíritu, no sé si de Al-Azraq o de Jaume I. Como les decía, la figura de Jaume I como un rey libertador, recuperador de territorios usurpados y un ferviente devoto cristiano, y también protector de los musulmanes y musulmanas valencianos.
Como dice Jules Sayers en esta novela, esta es la cara A del personaje, la que él mismo quiere que se perpetúe a través de las crónicas y de esas noticias falsas que se inventan para legitimar la conquista de un territorio que no le pertenecía. Es decir, son las noticias de la época. Sin embargo, la realidad es que Jaume I fue excomulgado por el Vaticano, es decir, no era ese gran devoto que todos pensamos y todas pensamos, porque le decidió, en un momento dado, cortarle la lengua al obispo de Girona. Y de cristiano ferviente y devoto, pues como veis, nada. Esta sería la cara B del personaje, la que no aparece en las crónicas. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención cuando celebramos el 9 de octubre, el Día de la Comunidad Valenciana, que en muchos centros de enseñanza primaria y secundaria lo que se continúa perpetuando y celebrando es la humillación del visir al-Azraq y de la población autóctona, es decir, la población islámica que poblaba este territorio y que se mantuvo en este lugar, en la zona más arabizada de la península ibérica, hasta la triste expulsión de los moriscos. Esto yo creo que habría que echarle un pensamiento y es otra de las cosas que me apetecía mucho compartir con vosotras hoy. En definitiva, infórmense, contrasten, duden de todo, compartan y abran la mente y, sobre todo, escuchen. Damos paso a la siguiente mesa. Muchísimas gracias. Me gustaría recoger la última intervención que ha habido ahora, la anterior, en relación con lo que decía Fátima también de los contextos, lo importantes que son. Cuando pensamos en los musulmanes como una comunidad monolítica, ¿por qué nos percibimos, los que no somos musulmanes, como una comunidad eternamente heterodoxa y diversa, no como ellos, que son y han sido siempre todos iguales? Da igual un musulmán de Colombia o de Indonesia, que decía Fátima, o da igual un musulmán otomano del siglo XVI de Turquía que un musulmán de Al-Ándalus, o un musulmán de Al-Ándalus descendiente de yemeníes frente a otro musulmán descendiente de conversos cristianos, como lo fueron la mayoría de Toledo, de Zaragoza y demás. O la cuestión del machismo. A mí, yo también hago visitas guiadas, soy historiador y me afecta cuando trato determinados temas de la comunidad morisca. Y siempre pongo un ejemplo. Me estoy entreteniendo lo que debería, lo sé, pero es el final. Igual me extendo 2 minutos más. Hay procesos excelentes para explicar toda esa idea de que hay religiones más machistas que otras. Yo en Toledo conozco un caso concreto de la comunidad morisca, que es un tipo que se llama Francisco de Córdoba. No lo voy a desgranar, lo tenéis en mis redes sociales. Ahí ponía antes Nietzsche el enlace por si lo queréis. Al que denuncia su mujer por abusos, por violencia, y cuando va a defenderse ante el tribunal, Francisco esgrime ante un tribunal cristiano, como el de la Inquisición, toda una serie de leyes, de autores, de tratadistas, desde Aristóteles a Bartolo de Samsoferrato, 100% cristianos, y el tribunal le dice, pues si es verdad, con las leyes cristianas en la mano, esa mujer no hay que hacerle ni caso, porque es una testigo que no tiene ningún tipo de validez, y lo liberan completamente. Es una cosa siempre recurrente, pero, en fin, me tengo que centrar en lo que me toca, que es cerrar el contexto, el Congreso, con algunos ejemplos básicos de historia, poniendo sobre la mesa, como ha hecho Belén, que ese es nuestro papel en este Congreso, y agrietando un poco determinadas narrativas hegemónicas que tienen que ver, en este caso, con algo que habéis dicho esta mañana y ya no recuerdo quién, como lo de la propiedad de la tierra. ¿Quién es el propietario de la tierra? ¿El que la conquista? Estamos en un mundo y en un país que bebe de esas fuentes, o el que la habita, o el que nace en ella y el que decide habitarla libremente. Yo, en mi caso, me voy a centrar en no quien habita la Tierra, sino quien habita la Luna, para deciros que desde hace mucho tiempo, cientos de años, los musulmanes llegaron a la Luna antes de que llegase la NASA. ¿Por qué digo esto? Y tiene que ver con los robos que os decía antes, igual que los viajes, la globalización, el turismo, la ciencia empírica en este caso, la propia filosofía. Occidente se precia de ser inventor y único difusor de lo que llamamos ciencia empírica o ciencia moderna. Y sin la huella del Islam, como fenómeno civilizatorio, no entenderíamos nada de por qué hemos llegado hasta este punto. Ese es otro de los robos. El Islam también es un proceso por el que hay que desarrollar planteamientos astronómicos con la expansión geográfica por un motivo sencillo. No, para atrás, todavía Nietzsche. Por un motivo sencillo, necesitamos un desarrollo de la trigonometría esférica, a la vez que necesitamos el desarrollo de astrolabios para poder definir un calendario lunar
y para poder orientar una mezquita. Eso también es Islam. Tiene un componente religioso, pero tiene un desarrollo científico desde un punto de vista teórico. Ese mikat, esa astronomía islámica, perdón, yo me centro ya en lo que soy y sé, que es toledano, tiene ejemplos absolutamente fascinantes como Azarquiel, al-Sarkali, un astrónomo toledano que desarrolla, después de décadas observando la Luna, el primer mapa tenemos celeste, la primera cartografía del cielo más o menos reconocible, aparte de esos objetos, esos astrolabios que son fundamentales para poder medir distancias y que van a servir posteriormente para la navegación o para continuar en un desarrollo astronómico como el planteamiento copernicano. Azarquiel y muchos otros musulmanes ya sabían que la Tierra, por supuesto, que no era plana. Eso se sabía desde hace mucho tiempo. Ellos ayudan a sentar todo ese conocimiento con datos empíricos y científicos. Y Ptolomeo es quien en el siglo XVI finalmente lo asienta. Y lo asienta con un libro. Ptolomeo, recuerdo que es un sacerdote católico. No tenía los complejos que tenemos hoy en día a reconocer todo ese valor positivo de la tradición islámica. En el prólogo de De Revolutionibus Orbium Coelestium, donde plantea por primera vez el sistema heliocéntrico, en el prólogo y en el primer capítulo de todos, línea 5, Arzaquiel, él reconoce lo mucho que debe a todos esos astrónomos musulmanes, más allá de la religión de cada uno, para poder haber establecido lo que hoy pensamos que es la base de la ciencia empírica. 100 años después, algunos jesuitas, apoyándose ya en una tradición de telescopios mejorados, conseguirán ver y cartografiar la Luna. Giovanni Battista Riccioli publica el Majestum Novum en 1651 y todos esos letrajos pequeñitos que tenéis ahí los podéis ver ampliados en la página de la NASA. La Luna está llena de nombres de musulmanes y quienes han formado parte de esa tradición científica, más allá de lo religioso, han dedicado cráteres y accidentes lunares a muchos musulmanes y hoy la NASA sigue manejando esa terminología. Y no lo sabemos, muchas veces los propios españoles no sabemos que ahí, en la Luna, tenemos también muchos españoles. Tenemos geógrafos como Al-Bakri, onubense, uno de los primeros tratadistas de geografía que recupera esos planteamientos tolemaicos, heliocéntricos, para poder seguir avanzando en ese conocimiento. Tenemos al-Juarizmi y por debajo al-Hacén, los padres de la óptica y los padres de los algoritmos, los padres del álgebra, introductores probablemente también de los números arábigos. Si hoy tenéis smartphone, si jugáis con redes sociales, grabáis vídeos y tenéis Spotify, todo eso es rematadamente islámico. Ya lo siento, islamófobos que manejen los smartphones, pero no se entendería sin esa tradición científica y musulmana también. Hay muchos otros. En Batuta hay viajeros, hay filósofos como Averroes, pero no los conocemos y no los conocemos, cierro ya con esto, porque una cosa es el pasado y otra cosa es la historia. El pasado es esto, es tocable, es tangible, la historia es la narrativa que nosotros acuñamos siempre a partir de los restos que nos quedan del pasado y siempre va a ser subjetiva. Por eso hay que agrietarla con encuentros como este, por eso hay que cuestionarla y por eso hay que pensar siempre, en el ámbito de la historia muchas veces suena mal eso del revisionismo, es que hay que revisarla constantemente, poniendo sobre la mesa ejemplos positivos, que es lo que hemos intentado hacer a ratitos Belén y yo, y espero que hayan servido y sigan sirviendo para entender mucho mejor que, por supuesto, que hay que construir una historia española, portuguesa y, por tanto, europea, en la que lo islámico quepa, como nadie duda de que cabe lo judío. Pero ahí entramos en el terreno de la judiofilia y la islamofobia tan presentes hoy en día como estamos viendo. 1000 millones de gracias.